ser viable. Cuando recordamos que era viabilidad, la capacidad de un microorganismo para poderse multiplicar y crecer en un ambiente apropiado. ¿Ok? Creo que ahí estamos bien. Ahora, cuando hablamos de genética bacteriana, estamos hablando prácticamente de la información que tienen las bacterias en el ADN, y esa información, mucha, es la que le va a dar esas características a la bacteria de ser como es, ¿sí? Como todos nosotros tenemos ADN, que nos va a dar la información de cómo vamos a hacer, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a tener el pelo negro, vamos a tener el pelo rubio, vamos a tener ojos azules, ojos cafés, ojos verdes, de este tamaño, vamos a hacer, pues, etcétera, etcétera. Las características que nosotros vamos a tener lo va a dar la genética. En este caso, la genética bacteriana, van a ver ustedes que es muy importante para nosotros porque de aquí parte mucho el hecho de cómo se va a comportar una bacteria tanto en nuestra boca y que puede llegar a producir cosas buenas o cosas malas, ¿ok? Aquí tenemos una imagen de cómo es que generalmente se reproduce una bacteria de manera asexual, ¿verdad? Que es a través de la fisión binaria. Pues obviamente las bacterias, como ya saben ustedes, pues tienen su ADN, ahí se va a replicar, el ADN viene y al momento de replicarse dona, ¿se acuerdan que el ADN es de doble hebra, ¿verdad? Dona una hebra, esa información permite que se formen dos células, después las dos células se Es van a separar el y medio. así es como se dividen en dos células bacterianas iguales. Asimismo, pues es todo ese proceso en la cual se da la fusión binaria. Pero se llama binaria, prácticamente son dos, ¿verdad? Entonces, mucha, ¿qué es la genética bacteriana? Prácticamente la genética bacteriana permite dar esas funciones esenciales que nos va a permitir conocer las capacidades de la bacteria, su virulencia y Es su adaptabilidad. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo una bacteria que se encuentre en nuestra boca a una bacteria que se encuentre en el intestino, ¿sí? Porque el ambiente es totalmente distinto, ¿ok? Y ese ambiente va a estar proyectado, digámoslo de esa manera, o va a permitir que el ADN de la bacteria, digamos, no tanto como que lo reconozca, sino que permite que esa información esté adentro de la célula, adentro de la bacteria, y le permita ser viable dentro de ese espacio. También, el ADN de la bacteria va a permitir conocer la capacidad infecciosa, ¿sí? Que esto va a radicar prácticamente en cómo puede colonizar tejidos, cómo puede invadirlos y cómo puede producir sustancias tóxicas. Entonces, prácticamente estamos hablando que el ADN bacteriano es quien va a decidir todo, es quien va a darnos esa información o le va a dar a la bacteria decir, bueno, tú vas a ser un bacilo, que vas a tener un pili, que vas a producir esta toxina, que vas a producir esta otra, que vas a tener glucocal, que vas a tener una pared celular, que vas a tener esto, esto, esto y lo otro. Entonces, como a manera de conclusión es que el ADN es el encargado de dar la información necesaria para que la bacteria pueda, pues, desarrollarse en el medio ambiente. ¿Ok? Prácticamente eso es lo que nos va a decir el ADN. ¿Ok? Y ahorita vamos a ir platicando un poquito más a fondo de esto. Aquí una imagen prácticamente de una de las formas en las cuales las bacterias se pueden como reducir, la vamos a ver en su momento, solo quiero que se queden igual con esta imagen para que podamos ir trabajando un poquito en ello. Entonces, en el genoma bacteriano, y pónganle mucha atención a esta imagen, esta bacteria o las bacterias, ¿verdad? Tienen una colección de genes, ¿sí? Tanto a nivel de los cromosomas como elementos genéticos extracromosomales. Entonces, la bacteria tiene dos componentes de ADN y eso apúntenlo mucho. Entonces, dentro en los cromosomas va a tener el ADN bacteriano y afuera de los cromosomas, o sea, extracromosómico, va a tener algo que se llaman plásmidos, ¿sí? Los plásmidos es información genética también, solo que ese se encuentra afuera de los cromosomas, ¿sí? Afuera de donde está el ADN. Se llaman plásmidos y vean la diferencia, ¿sí? Los plásmidos son circulares y aquí va a tener toda esa información, ¿ok? Estos son los plásmidos
y se van a encontrar y también nos van a dar información de la bacteria. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahorita, muchachos? Va, perfecto. Claro que sí, Sofía. Mira, pues, dentro de la bacteria, ¿sí? Vamos a tener dos elementos importantísimos que nos van a dar la información de la bacteria. Una va a ser ADN bacteriano que se encuentra en los cromosomas, ¿sí? Esta prácticamente el ADN bacteriano que está acá va a estar en los cromosomas y van a tener, y va a estar los plásmidos, que también es información genética, solo que esta va a estar afuera de los cromosomas. Y por eso es que los plásmidos es un ADN extra cromosómico, ¿sí? Se llama extra porque pues obviamente no está implícito dentro del ADN, sino que está por afuera y por eso se le llama extra cromosómico. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Y gracias. Bueno, entonces ambos nos van a dar esa información. ¿Sí? Entonces, aquí es en donde radica pues la importancia de cómo es que las bacterias van a funcionar dentro de nuestro cuerpo. Entonces, vean mucha, ¿qué va a contener el ADN o el material genético? El material genético o el ADN va a tener la capacidad de tener dos funciones específicas, ¿sí? Una va a ser replicación y otra va a ser expresión. ¿A qué nos referimos con replicación y expresión? Es prácticamente la replicación, es la información genética que está adentro del ADN, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplo. Entonces, dentro de mi ADN está la información de que yo voy a tener ojos negros, pelo café, que va a tener barba, que voy a ser de tantos centímetros de estatura, etcétera. ¿Sí? Eso es prácticamente la información genética y eso se le llama genotipo. Esa es la replicación, ¿sí? Es información que está adentro del ADN. Y después tenemos la expresión. La expresión es prácticamente, bueno, si mi información dice que yo tengo ojos cafés, pues entonces, ¿cómo se va a demostrar? Pues yo cuando nazca, cuando crezca, voy a tener los ojos cafés. Entonces, el fenotipo prácticamente es esa característica, digámoslo, eh, superficial o externa o la característica que a mí me va a dar el hecho que yo tenga la información del genotipo y eso se le llama fenotipo. En el caso de las bacterias, se las pongo para que quedemos más claro, es el genotipo de una bacteria sería, bueno, que va a ser de forma de bacilo. Y la expresión es que se va a formar, pues, el bacilo. ¿Sí van conmigo? ¿Sí me explico, mucha? ¿Sí? Entonces, igual, si en la replicación aparece que en la información del ADN que va a tener ojos azules, pues cuando la persona nazca y tenga los ojos azules, eso va a ser la expresión y se le va a denominar fenotipo. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿No? Va. Entonces, con las bacterias es exactamente lo mismo. En el ADN de las bacterias va a estar toda esa información, es lo que se va a expresar después, ¿sí? Cuando ya la bacteria se reproduzca. Entonces, aquí es en donde vienen los diferentes, digámoslos, como problemas que pueden haber. Yo sé que todos ustedes ahorita han escuchado, por ejemplo, y lo voy a traer ahorita para que lo podamos platicar. Creo que el ejemplo más claro y más válido que vamos a hablar es el COVID, ¿sí? El famoso SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, acuérdense que los virus, pues obviamente únicamente van a tener material genético, ¿sí? Entonces, este material genético ya trae la información de cómo tiene que ser el COVID, ¿sí? Vamos a hacer aquí la famosa hebra del ADN, ¿sí? Entonces, prácticamente está. Va, entonces aquí está la información del COVID, ¿ok? Aquí está cómo se tiene que reproducir, qué características va a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si dentro de la información está, por ejemplo, que el COVID tiene que expresarse o tiene que reproducirse en los pulmones, pues prácticamente eso, mucha, es lo que permite que se dé la expresión. Ahí se va a expresar. ¿Por qué? Porque la información está dada en el genotipo del COVID. ¿Ok? Va.
¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar dentro de los componentes de la genética bacteriana, va a haber también ARN, vamos a tener proteínas, vamos a tener ribosomas, van a estar los plásmidos, que ya se los expliqué, ¿verdad? Que prácticamente es ADN extracromosómico, y vamos a tener un apartado una cosa que se llama isla de patogenicidad. Eso es bien importante, mucha. Y ahorita se los tengo en una imagen. Esto es una isla de patogenicidad. Es una porción del ADN, por ejemplo esta, es una porción del ADN que va a contener los factores de virulencia de una bacteria, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos que era virulencia, que era patogenicidad, etcétera? Entonces, mientras más virulencia tenga un microorganismo, va a ser más patógeno. Entonces, dentro de la información del ADN, va a existir esta isla de patogenicidad que le va a permitir conferir o le va a dar esas características de virulencia a las bacterias. Es una pequeña porción del ADN en donde va a estar contenida qué factores de virulencia va a tener la bacteria. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda por el momento, Doc? ¿Algo que quiera agregar? Sí, vos, miren, aquí es importante hacer un alto y hacer una aclaración. Está perfecto lo que dice el doctor. Entonces, recordemos, un factor de virulencia son todos aquellos elementos que le permiten a una bacteria enfermar. Puede ser su cápsula, puede ser obviamente esta información genética que le indica qué factores de virulencia va a utilizar para atacar, etcétera. Pero, recuérdense, y por favor, vamos a ver, Lisbeth Cariza, dime qué es virulencia. Solo el término virulencia. ¿Qué es virulencia? ¿Es el nivel de patogenicidad? El nivel de patogenicidad. Entonces, la virulencia es el grado de patogenicidad que tiene un microorganismo, ¿verdad? Pero el factor de virulencia es los elementos que utiliza para atacar. Eso es bien importante diferenciarlo, por favor, porque en el examen siempre se nos confunden, ¿sí? Entonces, por favor, nada más, solamente Camilo. Listo, va, gracias, doctor. Entonces, esa pequeña porción, como dice el doctor, pues, por ejemplo, estos elementos que ustedes ven acá son los factores de factores de virulencia, ¿sí? Son todos esos elementos que le van a conferir a la bacteria, pues, ser lo suficientemente patógeno. En ella podemos hablar de algunas exotoxinas que tienen las bacterias, de algunas endotoxinas que tienen la bacteria, la cápsula que bien mencionó el doctor, ¿verdad? O incluso con el COVID, pues obviamente esos factores, esa proteína, spike protein, ¿se acuerdan? Va mucha la proteína S que tienen las bacterias, que tenía el COVID o que tiene el COVID, esa prácticamente es un factor de virulencia, ¿sí? Eso es lo que hace que el virus pudiese entrar a nuestras células y podernos enfermar, ¿ok? Entonces, esa porción o esa región donde están los factores de virulencia de una bacteria se le va a llamar isla de patogenicidad, ¿ok? Listo. Sigamos, pues. Entonces, miren, mucha, aquí es en donde viene lo interesante y aquí se voy a hacer algunas preguntas para que todo quede claro. ¿Ok? Entonces, durante el proceso, ¿sí? Por ejemplo, y vuelvo a traer, pues, a colación un poquito lo del COVID para que estemos claros. La proteína S del COVID era el que realmente enfermaba o el que realmente enferma pues al ser humano, ¿verdad? Es la proteína que se unía a la célula y podía ingresar, etcétera. Entonces, ¿cómo se da ese proceso? Tenemos el ADN. En el ADN de la bacteria o del virus, en este caso, aquí va a estar la información, ¿sí? De esa proteína. Pongamos el virus, va. Aquí va a estar la información que ahí va a estar esta proteína que les estoy enseñando. Proteína, bueno, va. Entonces, imaginémonos que aquí dentro del ADN está esa información. Ellos lo enfocan como que si fuera un manual, ¿sí? O sea, ahí en el libro que ellos tienen está esa información de cómo crear esta proteína, ¿sí? Mediante un proceso de síntesis del ADN, lo que hace es sintetizar el ARN. Se sintetiza ARN mediante un proceso que se llama transcripción, ¿sí? La transcripción no es más que la síntesis de ARN, que prácticamente es una hebra con la información del ADN, ¿sí? Vale. Ese proceso, muchachas, se llama transcripción y es prácticamente como una
como que se hubieran escaneado o fotocopiado lo que se necesita para crear esta proteína. ¿Sí? Aquí está. Después que se haya formado esta síntesis de ARN o de ácido ribonucleico, vienen los ARN mensajeros. ¿Y cuál es la función del ARN mensajero, muchachos? Tal como lo dice. Si es mensajero, es llevar el mensaje. Llevan el mensaje a la síntesis de proteínas mediante un proceso que se llama traducción. Llevan esa información y se lo llevan a la proteína y la proteína viene y fabrica lo que se le está pidiendo. En este caso, la proteína, si lo pasamos al virus, va a producir esta proteína que le va a conferir la característica al virus de poder enfermar. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿en dónde ustedes han escuchado o han oído que existe este elemento, el ARN mensajero? ¿Dónde lo han escuchado, muchachos? Que fue algo importante en nuestra vida del COVID. ¿Dónde lo escucharon? A ver quién se acuerda, quién lo sabe. Juan Carlos, en las vacunas. Exactamente, muy bien, Juan Carlos, en las vacunas. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, muchachos, no sé quién de ustedes tiene la Moderna, la famosa vacuna Moderna, no sé quién. Moderna estaba hecha o está fabricada de ARN mensajero. ¿Qué quiere decir eso? Que en el laboratorio o las personas que crearon esta vacuna hicieron un ARN mensajero con la información necesaria para que la célula de nuestro cuerpo creara una proteína para que el virus no se pegara a la célula. ¿Sí van conmigo? ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, cuando nos inyectaban la vacuna, lo que estaban haciendo prácticamente es que la célula de nuestro cuerpo tomaba el ARN mensajero o esa información que está en la hebra, prácticamente, y hacían un proceso de traducción que iba a las proteínas de la célula y le decían, la información que aquí tengo es que tenés que crear una proteína que nos va a proteger del virus. Entonces venía la proteína y creaba esta, digamos, esta protección para que la célula no fuera invadida y no fuera a enfermarnos cuando el virus llegara a nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso que se da prácticamente cuando una bacteria está produciendo sus factores de virulencia. Entonces, dentro de la información del ADN está producir una cápsula, ¿sí? Entonces, se transcribe, se libera una síntesis de ARN con la fotocopia o la información de cómo hacer una cápsula, se traduce a través del ARN mensajero y llega a la proteína, y la proteína va a fabricar la cápsula para dársela a la célula y convertirla en un factor de virulencia. ¿Sí? ¿Está claro, mucho? ¿Sí quedó claro? Si no, me dicen y lo vuelvo a repetir. ¿Sí entendieron el proceso? Pónganme con su dedito si entendieron, mucha. Así o así. ¿Sí? Va. ¿Sí, Stephanie? No, fue sin querer, quería Ah, ponerle va. el dedito. Ah, va. Perfecto. Doctor, ¿aquí algo quiere agregar? Vamos, todo muy claro. Perfecto. Va. Perfecto, mucha. Entonces, aquí es donde también radica la importancia y hay un tema que voy a tocar con ustedes. Quiero ver ahorita, todavía no. Bueno, vamos a tocar ese tema que es sobre resistencia bacteriana. Alguien que me cuente, mucha, ¿qué han escuchado ustedes sobre la resistencia bacteriana? Que me quiera contar. ¿Qué saben ustedes de la resistencia bacteriana? No, es cuando una bacteria ya no le hace como ningún antibiótico, digamos. Exactamente, muy bien, Lidia, perfecto. Exactamente, mucha. Y eso es algo que el doctor creo que lo platicó en su momento, que qué pasa cuando ustedes vienen y les duele la uña izquierda del meñique, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Antibiótico, a muchas tómense antibiótico. Que me duele la pestaña del ojo derecho, antibiótico.
que me duele no sé, el dedo gordo porque me lastimé, antibiótico. Entonces, ¿qué pasa, mucha? Prácticamente el consumo excesivo de estos medicamentos o estos antimicrobianos, lo que está provocando es que la bacteria de tanto que está recibiendo, el ADN se va modificando. Entonces, como el ambiente, ¿se acuerdan que les dije que una de las características de la genética bacteriana es que se adapta o que tiene la capacidad de adaptarse en el ambiente? Entonces, prácticamente, si ustedes consumen amoxicilina por todo y por cualquier cosa, estoy de goma, amoxicilina, mucha tal vez me lo quita, por ejemplo. Entonces, todo eso lo que está provocando es que el ambiente está haciendo que la bacteria genere o haga modificaciones en su ADN, haciendo que se vuelva resistente. Y después va a mandar a través de todo este proceso de transcripción y traducción proteínas necesarias o suficientes como para proteger a la bacteria para que no pueda ser eliminada a través del antibiótico. Y después esa información que ya se hizo, la van a pasar a sus progenitores, la van a pasar a otras bacterias y así es entonces como se convierte el proceso de resistencia microbiana. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de evitar el consumo o de, por favor, si ustedes tienen familiares que, o ustedes, va mucha que se pone, que toman amoxicilina por todo, evitarlo, ¿sí? Porque lo que están haciendo es prácticamente modificar la genética del ADN de la bacteria, haciendo que se vuelva resistente, ¿ok? Entonces, aquí un poco de información sobre los plásmidos. Ya habíamos dicho, a muchos los plásmidos prácticamente van a ser ADNs extracromosomales. ¿Eso qué quiere decir? Que se encuentran afuera, ¿sí? De los cromosomas del ADN. Podemos encontrar en forma de ADN. Tienen las mismas características. Estas pueden replicarse, ¿sí? Es decir, pueden estar pues formándose muchas veces. Tienen información de virulencia, también nos pueden dar ciertas características de virulencia. Aquí está lo importante, miren, resistencia antibiótica. Los plásmidos pueden tener información sobre resistencia antibiótica. Vamos a tener que en algunos casos, los plásmidos, que son estos que ustedes ven acá, que los circulé en verde, pueden integrarse al cromosoma de la bacteria, ¿sí? Pueden integrarse y a eso se le llama episoma, ¿sí? Entonces, un plásmido episoma es aquel que tiene la característica de integrarse al ADN bacteriano, ¿sí? El plásmido R, mucha, prácticamente es una porción de plásmido que nos va a conferir las características de la resistencia bacteriana, de la resistencia antibacteriana. Entonces, pónganlo ahí. Si yo les preguntara qué porción o cómo se llama la porción del plásmido que le confiere la resistencia antibiótica, ustedes me van a poner el plásmido R. ¿Estamos claros? Esa porción que está ahí es la que le va a conferir esa característica, que es básicamente esto que dice gen de resistencia a antibióticos. Miren, esto se llama plásmido R. ¿Sí? Vale. ¿Sí? Sí, exactamente. Exacto, exacto. Bueno, vale. ¿Todo bien hasta el momento? Perdón, el plásmido episoma dijo que se mezclaba con ¿qué cosa? Pero, Con el ADN de la bacteria. Entonces, aquí los puse. El episoma prácticamente tiene la capacidad de integrarse al cromosoma bacteriano. Entonces, se los va a poner de otro color. Aquí están los plásmidos, ¿sí? Que son estos que estoy marcando en amarillo. Y cuando estos se integran al ADN, se convierten en episomas, ¿sí? Y aparte lo que decía Gillian, el plásmido R va a ser esa porción del plásmido que le va a conferir las características de la resistencia antibiótica, ¿ok? Muy bien. Entonces, miren muchachos, es otra de las cosas en donde las bacterias pueden modificarse, ¿sí? Dependiendo de las mutaciones que pueda tener. Uno de las características más importantes que nosotros podemos encontrar es, no sé si ustedes han escuchado que hay un hongo en los hospitales que se llama Candida auris, ¿sí? La Candida auris, muchachos, es un tipo de hongo que ha sido considerada como un microorganismo multiresistente, ¿sí? Ha provocado muertes de varias personas porque se adquiere a nivel hospitalario
y no le hace ningún antibiótico. ¿Sí? ¿Por qué? Pues prácticamente por algunas modificaciones o alteraciones en el ADN ha generado esta resistencia ante los medicamentos, entonces no hay forma de poderla eliminar. Afortunadamente, pues las personas pues están creando diferentes antimicóticos cada vez más fuertes y más potentes, pero el abuso y el consumo excesivo de estos antimicóticos pueden llegar a provocar nuevamente que haya una resistencia microbiana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este efecto de mutaciones? Pues va a alterar la replicación e información del ADN para futuras generaciones. Puede ser por factores ambientales, puede ser por rayos X, ultravioletas, incluso algunos agentes químicos, como los antimicrobianos. Entonces, todo esto es importante, ¿por qué, mucha? Porque prácticamente, eh, nuevamente vuelvo a lo mismo del consumo excesivo de los medicamentos. El consumo no solo, digamos, ahorita de antimicóticos, puede ser antivirales, puede ser... ¿Se acuerdan que uno de los medicamentos que estaban utilizando contra el COVID era la acitromicina? ¿Sí? La acitromicina es un antibacteriano y estaban atacando prácticamente a un virus. Entonces realmente no tenía un soporte científico de estar tomando un antibiótico, ¿sí? Una enfermedad que era de origen viral. Lo único que estaban provocando tomando la acitromicina era prácticamente que las bacterias que fueran sensibles a la acitromicina generaran en su ADN una mutación para generar resistencia contra la acitromicina. Entonces, si de verdad necesitan la acitromicina después, ya no les va a hacer, ya no les va a llegar, ¿sí? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso, por favor, ¿ok? Igual, factores ambientales, dependiendo en el lugar en donde se encuentren. Y esto es otro factor clave, mucha. Y perdón que traiga siempre al COVID, pero creo que es un microorganismo muy versátil y que me da chance de poder contar con él. Por ejemplo, todo se inició supuestamente en China, ¿verdad? Va. Entonces yo les pregunto, si se inició en China y se fue por todo el mundo, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado si el virus se hubiese ido a Alaska? ¿Sí? ¿Creen ustedes que el mismo virus de China hubiese soportado las características ambientales de Alaska? Les pregunto. ¿Qué creen ustedes? China, digamos que es un lugar templado. Alaska, digamos que es un lugar frío, ¿sí? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Será que el virus, el mismo virus de China, es el virus que estaba en Alaska? Yo creo que tal vez se adapta. Exactamente, perfecto, Ana Magdalena. Exacto, se adaptó mucha. Entonces, esa es una de las complicaciones o uno de los factores claves de las enfermedades tanto bacterianas como virales, es la adaptabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El virus viene y se tiene que adaptar a las nuevas condiciones, a los nuevos factores ambientales para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué hace? Hace modificaciones en su ADN a manera que el virus pueda resistir diferentes ambientes para poder seguir enfermando. Después de Alaska, probablemente se fue a, no sé, un lugar caluroso extremo, voy a decir, se fue al desierto del Sahara, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese cambio súbito, mucha, lo que hace nuevamente es que el virus tenga la capacidad de adaptarse nuevamente a otro tipo de condiciones y poder seguir enfermando. Y ahí es en donde entra este término que ya lo habíamos platicado, que es prácticamente una cepa, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablaban de la cepa del Omicron, del virus original? Ahora creo que es el chucho del diablo, no sé cómo se llamaba en su momento, uno que se llama diablo, perro del diablo, chucho del diablo, no me acuerdo cómo se llamaba. Pues prácticamente muchas son cepas. ¿Qué quiere decir eso? Que es el virus como tal, ¿verdad? Pero tiene mutaciones, tiene cambios genéticos. Entonces, no es, digámoslo, el mismo. ¿Por qué? Porque hay cambios en él. Se ha vuelto más virulento. ¿Ok? ¿Depende de qué? Depende de las condiciones ambientales o de las condiciones de dónde se está formando. Vamos hasta ahí bien, mucha. ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Lo mismo pasa con las bacterias, ¿sí? En nuestro cuerpo, por ejemplo,
si antes no nos enfermábamos por algo, no sé, voy a decir algo, tal vez nosotros nos comíamos un choco y no nos enfermábamos y probablemente después nos volvimos a enfermar, puede ser probablemente porque tengamos una nueva cepa de ese microorganismo que ya el cuerpo no lo reconoce, se adaptó a otras condiciones y nos está volviendo a enfermar. Y esa es una de las características importantes de la gripe. Lo vamos a ver en su momento, de la influenza. La influenza tiene la capacidad de mutar constantemente, por eso es que nos enfermamos cada cierto tiempo de la gripe, porque no es el mismo virus. Siempre sigue siendo la influenza, pero ha modificado genéticamente o se cambia genéticamente, entonces siempre tenemos una cepa diferente. Y es por eso que no hay una vacuna como tal, aunque sí hay una vacuna contra la influenza, pero hay una específica, no contra diferentes cepas. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, todo eso, todos los factores ambientales, cambios genéticos, etcétera, provocan que haya un constante recambio en el intercambio genético. ¿Ok? Y eso hace que se modifique y que permita que nos podamos seguir enfermando. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? Sigamos, muchachos. Entonces, ¿cómo se puede transmitir toda esta información? ¿Sí? Esta información, muchas se puede transmitir mediante dos maneras. Una transmisión vertical y una transmisión horizontal. ¿Han visto esa película, muchas? ¿Se acuerdan? Yo espero que si no me hagan sentir otra vez viejo. Juego de gemelas. ¿Sí? Va, entonces prácticamente es en la transmisión vertical, mucha, es ese paso de información de la célula madre a la célula hijo con la misma información. Entonces, por ejemplo, si yo soy resistente a la amoxicilina, por ejemplo, cuando yo tenga un patojo o un hijo, yo le voy a transmitir de manera vertical esa información. Entonces, probablemente mi hijo también va a ser resistente a la amoxicilina. ¿Sí? Entonces, ese paso prácticamente de la célula madre a la célula hijo, ¿sí? Se va a llamar transmisión vertical. Y aquí es donde están todos esos factores de virulencia que les puede conferir. Que si tiene cápsula, que si tiene exotoxinas, que si tiene glucocálidos, que si puede formar esporas, que si puede enfermar esto, que si, o sea, toda esa información y principalmente resistencia antibiótica se la va a pasar de madre a hijo. ¿Estamos claros? Y el hijo, pues obviamente cuando crezca y tenga hijos, también le va a pasar toda esa información. E incluso si el hijo, por ejemplo, se adapta a otro tipo de modificaciones, otro tipo de cambio, pues toda esa información se la va a pasar al hijo. Si solo era la amoxicilina, pero durante todo ese tiempo que él creció, adquirió la capacidad de ser resistente a la acitromicina, pues prácticamente el hijo le va a pasar a su hijo, le va a pasar ambas informaciones, ¿sí? Y así sucesivamente. Eso es una transmisión vertical. ¿Estamos claros? Va. Y la transmisión horizontal es prácticamente el paso de información de una célula a otra donde no necesariamente tienen que ser de la misma especie. ¿Ok? Me explico. Por ejemplo, tenemos acá el Streptococcus mutans y aquí tenemos el Streptococcus salivarius, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el Streptococcus mutans, pongámosle, tiene información genética de producir azúcares y formar ácidos, por ejemplo. Entonces viene y le pasa esa información al Streptococcus mitis para ser también él capaz de producir ácidos a partir del azúcar. ¿Sí? Es una transmisión, se dan cuenta, horizontal, ¿ok? Porque no necesariamente tiene que ser de la misma especie, pueden ser del mismo género. Así al igual, si no es mitis, puede ser salivarius, puede ser sanguis, puede ser, no sé, un montón de familias, micrococos, etcétera, pero tienen que ser del mismo género. Estafilococos con estafilococos, streptococos con streptococos, clostridiums con clostridiums, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la transmisión horizontal pueden ser de tres tipos. Se puede dar mediante un proceso que se llama transformación, conjugación y transducción. ¿Ok? Esos son los tres procesos o mecanismos por los cuales se puede dar una transmisión horizontal. ¿Ok? ¿Vamos bien ahorita, muchachos? ¿No se me han perdido? ¿No se me han aburrido? ¿Doc? ¿Todo bien? Todo bien, vos, nítido. Va.
sigamos con mucha. Entonces, vean pues, vamos a hablar de cada uno de ellos. En el proceso en el proceso de transformación, ¿qué es lo que va a pasar? Pónganme mucha atención con eso, muchachos. Entonces, en el proceso de transformación, lo que hace es que se transmite material genético de una bacteria a otra a través de un ADN libre en el medio. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, está otra vez aquí el Streptococcus mutans y está aquí el Streptococcus salivarius omitis, ¿ok? Entonces, por alguna razón, motivo, circunstancia, el Streptococcus mutans fue eliminado, explotó, ¿sí? Se murió. Entonces, ¿qué pasa? Todos sus componentes se liberan, ¿sí? Y uno de ellos va a ser el ADN de información, ¿ok? Entonces, el ADN está en el ambiente, está libre, ¿ok? Entonces, está el Streptococcus salivarius en el aire. Obviamente, como les digo, tiene que ser de del mismo género, no necesariamente de la misma especie. Entonces está ahí navegando, encuentra esa información y lo que hace es introducirla adentro de él, ¿sí? Y utilizarla y se va a codificar su ADN. Aquí está el ADN del mitis, ¿sí? Aquí está. Y va a permitir que se le una la información del mutans, que es prácticamente esto que ustedes ven acá de negro. Entonces hay una nueva información, hay un nuevo dato tomado de otra bacteria. Como les digo, uno puede ser, por ejemplo, que el mitis no pueda producir azúcar no pueda producir ácido a partir del azúcar. El mutans sí puede, entonces vino el mitis, toma esa información, ¿sí? Y lo que hace es, bueno, ahora que ya tengo esa información, ya la sintetizo a través de mi ARN mensajero y mi síntesis de proteínas va a construir algo para que yo pueda transformar el azúcar en ácido, ¿sí? Entonces, ese proceso, mucha, se le llama transformación. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Esa es una. Después tenemos la conjugación. En la conjugación, mucha, va a haber un intercambio genético. Aquí no se va a pasar el ADN, sino que se va a pasar es un plásmido. Pero lo interesante de esto es que el plásmido se va a pasar a través de un pili. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho que era un pili, verdad? Una de las funciones del pili, pues es parte extracelular de una bacteria. Entonces, vean la imagen. Aquí está, imaginémonos, vamos a poner E. coli. E. coli tiene pilis y flagelos. Entonces, aquí está la E. coli. Y la E. coli tiene una exotoxina muy importante o una enterotoxina. Ustedes ya lo van a ver en su momento. Entonces viene y está la E. coli navegando, ve otra Escherichia que es de su mismo género, y lo que va a hacer es de que va a sacar su pili, el pili lo va a meter hacia la otra célula, y lo que va a hacer es de que va a desengullar, digámoslo así, el plásmido, y del plásmido va a sacar una hebra de información, y ese plásmido se va a meter a través del pili y va a llegar a la otra célula con la información necesaria. Entonces ahora ya hay dos plásmidos con la información necesaria para producir esa exotoxina o esa enterotoxina que a ustedes la van a ver. Exotoxina. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahorita, mucho? ¿Sí? Va, entonces, ¿sí? ¿Sí? Va, mira, pues, ese es como un ejemplo nada más. Es prácticamente un ejemplo. Entonces, imagínate que aquí está esta de aquí arriba, que vamos a poner como número 1, es una E. coli que va a tener un factor de virulencia que es una exotoxina. ¿Sí? Va. Y esta que es la número 2, esta no la tiene. ¿Ok? O sea, no tiene esa exotoxina. Entonces va a venir la E. coli que sí la tiene, va a sacar su pili y se va a meter en la célula que no la tiene. ¿Ok? Va a venir el plásmido que la tiene la exotoxina, que va a tener la E. coli que sí la tiene, va a liberar una hebra del plásmido, va a pasar a través del pili, que es esta parte, va a pasar como un túnel, va a pasar a través de un túnel y va a llegar
hacia la célula que no la tiene. Y al final de cuentas, entonces le va a pasar esa información al plásmido. Entonces ahora esta bacteria que no la tenía va a tener la capacidad también de producir esta exotoxina. ¿Sí? Va, súper. ¿Alguna otra duda, mucha? Doctor, y la célula 1 igual sigue teniendo la Sí. o sea, Sigue teniendo la exotoxina, exactamente, porque si te das cuenta de las dos hebras que separó el plásmido, solo le pasó una. Entonces ambas quedan con ambas pues obviamente donó una, entonces una tiene una y la otra tiene la otra, ¿sí? Entonces estas dos bacterias ya están listas para tener el mismo factor de virulencia para poder atacar, ¿sí? Entonces eso se le llama conjugación, Entonces, yo tengo una pregunta, y ¿sí? así como ahí para no confundir la conjugación con la modificación, porque Ajá. ¿cómo Va, mira, podríamos pues, diferenciar? mira, pues, la diferencia prácticamente entre la transformación y la conjugación es que en la transformación el ADN está libre, está en el aire, ¿sí? Entonces la bacteria va a tomar ese ADN que está libre. Aquí hay otra diferencia. La bacteria va a tomar el ADN cromosómico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tu información está navegando en el ambiente, entonces viene, por ejemplo, Ana Magdalí y va a tomar el ADN tuyo que está en el aire y la va a tomar, ¿sí? No sé si ahí me explico, ¿vas conmigo? Sí. Sí. Va, eso es transformación. Y la conjugación, aquí no es el ADN, sino que aquí es el plásmido que se va a pasar. ¿Ok? Aquí es el plásmido, aquí no es el ADN. Y el plásmido aquí no está en el ambiente, aquí está adentro de la célula. Y lo que va a hacer es que mediante un pili va a pasar esa información. Es como que, por ejemplo, voy a poner ejemplo, tú también tienes un plásmido, no sé, tú le metes la mano a Ana Magdalena en el estómago y le abres un hoyo, ¿verdad? Prácticamente, y lo que tú haces es pasarle el plásmido, le pasas tu información a través del brazo al estómago de Ana Magdalena completa, ¿verdad? Entonces ya tiene tu información, ¿sí? Eso es prácticamente la diferencia entre transformación y conjugación, ¿sí? Gracias. ¿Sí? Dale, dale. Sí, prácticamente no, porque acuérdate que ese ADN libre es prácticamente una bacteria que explotó, que se murió. Sí, o sea, es una bacteria que tenía sus capacidades, explotó, se murió, lo mataron las células de defensa y quedó libre ese ADN en el ambiente. Entonces ese ADN que quedó libre en el ambiente lo reconoce la célula o le reconoce otra bacteria, la toma y ahí es en donde la engulle y la codifica dentro de su ADN. ¿Sí? Vaya. Listo, muchas gracias por la... ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Yo, por ejemplo, no sé si estoy mal, pero podríamos decir, por ejemplo, en la transformación, o sea, toma todo el ADN completo, Sí. pero la bacteria viva, por decirlo así, solo va a tomar, o sea, las características que necesita como para sobrevivir. Exactamente, acuérdate que el ADN que va a tomar o sea, lo va a unir a su ADN y va a decir, bueno, la información que aquí tengo es que esta bacteria que se murió, por ejemplo, tenía la capacidad de, no sé, de matar a las células de defensa. Entonces, eso es lo que va a sintetizar, va a tomar como que la información necesaria para poder ser más virulento o tal vez como para cambiar un poco su aspecto, su etcétera. Entonces, esa es la información que va a tomar del ADN de la bacteria que murió. No sé si te explico. Y en el otro, por conjugación, por Ajá. ejemplo, o sea, la bacteria que le transfiere, solo le transfiere una característica o le puede transferir Le puedes más. pedir cualquier tipo. Acuérdate que el plásmido, como lo vimos en la presentación pasada, el plásmido tiene la característica que ahí va a haber información de resistencia bacteriana, de factores de virulencia, de cambios ambientales, etcétera. Entonces, cuando le pasa esa información, no solo le va a pasar una característica, sino que le puede pasar muchas características. Yo solo les puse de ejemplo aquí la exotoxina, pero puede ser que le pasen muchas características de la otra bacteria para que sean lo más similares posible y para que pueda como mantenerse viva en el ambiente en el que se encuentra. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Va. Bueno, ¿alguna otra duda?
Me gusta que pregunten porque eso quiere decir que sí vamos bien. Va. Y como mucha, queda lo que es la transducción, que no es lo mismo que traducción, ¿se acuerdan? Traducción es lo que vimos de ARN mensajero a síntesis de proteína, este es transducción. Este ejemplo me sirve nuevamente con el pinche COVID, ¿va mucha? Porque ese es el mero mero que está a la orden del día, entonces me sirve mucho como ejemplo. Entonces, en la transducción va a haber algo, y eso se los apunté aquí, que quiero que lo apunten, que es bacteriófagos. Sí. Los bacteriófagos van a ser virus que infectan bacterias. ¿Ok? Eso apúntenlo. Los bacteriófagos van a ser virus que van a infectar bacterias. ¿Ok? Va. Entonces, aquí viene la característica y para los que no saben, esto es un rasgo, esto es una idea como un poquito vaga de cómo es que funciona el COVID. Entonces, aquí está un bacteriófago, ustedes lo van a cuando veamos enfermedades virales, este es un bacteriófago. Sí. Esto que ustedes ven acá es un bacteriófago. ¿Okay? Entonces, aquí está el COVID. Vienen ustedes, andaban de fiesta sin mascarilla y respiraron y ¡pum! Se enfermaron del COVID, ¿va? Mucha, aquí. Entonces, viene el COVID, ingresa a nuestro cuerpo y lo que hacen las venadas es que se posan o se colocan sobre la célula de nuestro cuerpo y lo que hacen es inyectar su ADN, ¿sí? Inyectan el ADN de la bacteria, del virus, perdón, la inyectan bacteria y pueden haber dos ciclos, pueden haber dos posibles escenarios que pueda tener la bacteria. Una va a ser un ciclo lítico, se llama, apúntenlo acá, o lítico, que es este, un ciclo lítico, o un ciclo lisogénico, o lysogenic cycle, ¿sí? Puede tener dos vías, ciclo lítico o ciclo lisogénico, ¿ok? Entonces, en el ciclo lítico, lo que va a hacer es que viene el virus, se posa sobre la bacteria, inyecta información y cuando la inyecta, prácticamente le está diciendo a la bacteria que cree miles y millones de virus, ¿sí? Entonces, viene la información genética y le dice, bueno, empezá a sintetizar a través de la síntesis proteína y necesito que crees o que creas miles y millones de COVID o de SARS-CoV-2. Entonces, lo que hace es, empieza a crear miles y millones de virus adentro de la célula y cuando ya no aguanta, la célula estalla y se libera todos los virus que se formaron. Entonces, es un proceso de lisis, ¿sí? Entonces, todos esos virus que se eliminaron o que explotó la bacteria y salieron esos virus, todos esos virus que están van a ir a posarse sobre otras bacterias, van a inyectar su información, esa información se va a unir a los plásmidos o al ADN de la bacteria, entonces la bacteria va a pensar que es información necesaria, va a empezar a crear más virus, va a explotar y así es un ciclo, ¿sí? ¿Van conmigo con ese ciclo lítico? ¿Sí quedó claro? Llamo los Más o menos. corpúsculos de... Va, entonces miren pues, es como prácticamente, vamos a ver cómo lo ponemos en la vida real. Va. Imaginémonos que soy yo, va. Entonces vengo yo y me voy a posar sobre una célula de la bacteria, ¿sí? Entonces, yo soy el virus, entonces yo quiero que se formen miles y millones copias mías, ¿ok? Voy a venir, voy a dejarle la información a la bacteria, mi información, y le voy a decir a la bacteria que forme miles y millones copias mías, ¿sí? Van a haber miles y millones de Camilos en el ambiente. Entonces, le voy a dejar a la bacteria esa información, la bacteria va a venir y como ya tiene mi información, va a empezar a producir esas copias mías, ¿sí? Obviamente, mientras más copias mías sean, la bacteria se va a empezar como a hinchar, digámoslo, de tantas cosas que hay adentro. Entonces va a llegar un punto en donde va a explotar la bacteria y voy a salir al ambiente, ¿sí? Entonces, cuando yo salga al ambiente, prácticamente lo que voy a hacer es volverme a posar sobre una bacteria, vuelvo a dejar mi información, la bacteria hace otras copias mías nuevamente de la copia que ya hizo, ¿verdad?
se vuelve a hinchar la bacteria, explota, se liberan más copias mías y así. Eso es un ciclo. Entonces, eso se llama ciclo lítico. ¿Ok? ¿Está claro ahora? ¿Sí? Va. Entonces, esa puede ser un camino, el ciclo lítico. Y ahora, con el ciclo lisogénico, cambia un poco. ¿Por qué? Porque la información, aquí lo que va a hacer es que la información se va a integrar, ¿sí?, al plásmido. Entonces, lo que va a hacer es que aquí la bacteria, si se dan cuenta, cuando o sea, la bacteria aquí no se muere, no estalla, sino que lo que hace es que se da una transferencia vertical. ¿Se acuerdan que hablamos de transferencia vertical? Que es prácticamente la información de la madre al hijo. Entonces, dentro de este ciclo lisogénico, puede ser que la bacteria no explote, sino que simplemente la información se quede almacenada en la célula o en el plásmido. Entonces, esta información la va a pasar a sus hijos y sus hijos la va a pasar a sus otros hijos y sus otros hijos la va a pasar a sus otros hijos y así sucesivamente. Entonces, ese puede ser un camino y la otra es prácticamente el otro ciclo que platicamos, que es prácticamente inducir a la célula a producir nuevamente virus o copias mías, ¿verdad? Para luego otra vez producir miles y millones de copias mías, se hincha la bacteria, estalla y prácticamente lo que hace es la lisis de las bacterias. ¿Sí? Entonces, la única diferencia o lo que realmente cambia es que en un proceso o que en una vía prácticamente se va a dar una replicación completa y la otra puede ser que el virus se integre al ADN y eso le transfiera la información a los hijos y los hijos a los hijos y los hijos a los hijos y los hijos a los hijos y así se va constantemente. Y eso, esta información que está acá no necesariamente le está diciendo a la bacteria que forme copias, sino que simplemente le puede estar dando información, por ejemplo, de factores de virulencia, como por ejemplo algún tipo de exotoxina, o que tenga que formar algún tipo de cápsula, o que tenga que formar algún tipo de espora, etcétera, que esa información se va a quedar ahí almacenada, entonces van a ser bacterias que van a tener este tipo de resistencia, ¿sí? Es un deschongo, pero igual ustedes, como les digo, el objetivo de esto es de que ustedes puedan irlo analizando, ustedes lo puedan comprender, y ya después en su libro, pues está también explicado para que ustedes puedan complementar, ¿ok? No sé si hay alguna duda. ¿Todo bien? Tengo una duda. Sí, Jimena, ¿no? ¿Todo bien? Ajá, Sí pues. tengo con respecto a este ciclo lisogénico, entonces Ajá. la bacteria en algún momento llega a hacer entonces otra vez el ciclo eh, lítico, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Esa puede ser una de las vías que puede tomar, que es hacer otra vez el ciclo lítico. Exactamente. Entonces, dentro de esa vía que es lisogénica, puede tomar la vía lítica, que es la que vimos, o bien puede transferir la información a través de una transferencia vertical. ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, muchacha? Doctor, en el Sí. ciclo lisogénico dijo que se integraba al plásmido, Ajá. pero mi duda es si en el ciclo lítico entonces va a ser por el plásmido o va a usar una vía cromosómica. En este caso, cuando es en la vía lítica, buena pregunta. Aquí en este caso, en la vía lítica, sí va a utilizar la parte del ADN, sí va a ser una vía cromosómica. En esta parte sí va a ser una vía cromosómica. Aquí sí se va a integrar el ADN. ¿Para qué? Para que haya una copia de miles y millones de virus, ¿sí? Y aquí se va a integrar al plásmido para que pueda mandar la información, ¿sí? Y se mantenga a través de la transferencia vertical, ¿sí? Gracias, Estefan. Gracias a usted, doctor. Otra cosa, en la transformación tenía una duda Sí, cuéntame. del material libre que agarra, pueden ser como las esporas. Puede ser como las esporas. O sea, no necesariamente tiene que ser la espora como tal, pero va a ser un ADN que va a tener en su información cómo formar una espora, por ejemplo. Entonces, cuando la bacteria tome esa información, ahí va a estar, digámoslo,
en el ADN va a estar descrito cómo formar una espora. Entonces ya cuando la bacteria que tomó esa información tenga eso, ya la va a poder sintetizar a través de la síntesis de proteínas y va a formar esa espora. ¿Sí? Ya, solo va a O sea, formar, solo va a tomar la característica. pues mira, como le comentaba Bridget, no necesariamente solo va a tomar esa, puede tomar muchas, pero en tu ejemplo, como tú dices que puede formar una espora, o sea, puede tomar esa información y puede decir, ah, bueno, esta bacteria que murió formaba esporas, yo quiero eso, entonces va a formar la espora, o puede ser que tenga una exotoxina que mate muchas cosas, entonces ¿quién la va a formar? O puede ser que tenga resistencia a la amoxicilina, entonces esa bacteria también la va a formar, es decir, tienen mucha información y la bacteria tiene la capacidad de elegir qué es lo más beneficioso para la bacteria y para que pueda ser mucho más resistente y para que pueda sobrevivir. No sé si me explico. Sí, doctor, gracias. Va, súper. ¿Alguna otra duda, mucha? ¿No? Va. Bueno, mucha, ya vieron, clase cortita, clase rapidita, y con eso estamos, mucha. Y tío, ¿eh? Va. Listo. ¿Alguna duda? ¿Cuándo? Perdón, mucha, este estaba viendo aquí, Marta Barrera, 11 y 3, perdón, ¿cuándo muta? Ah, sí, creo que es lo que estábamos hablando. Perdón que no haya leído sus comentarios, mucha. Va. Entonces, mira, mucha, al final como de conclusión podemos decir entonces que parte de esto de la genética bacteriana va a ser muy importante para nosotros, porque obviamente cuando ustedes pues, ya sean colegas, ya sean profesionales, etcétera, ustedes también pueden tener la capacidad de tener esta idea de decir, bueno, cuando una bacteria puede ser resistente o no puede ser resistente, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes receten algún tipo de antibiótico, pueden mandar a hacer algún tipo de antibiograma, se llama, que van a permitir ustedes saber si las bacterias pueden ser resistentes o pueden ser sensibles a algún medicamento. Entonces, parte de ello es esta modificación genética que pueden tener las bacterias debido a un ambiente propicio, ¿verdad? Para que ella pueda cambiar su ADN y ahí es en donde entra en juego esta parte de las cepas, ¿verdad? En donde la bacteria original ya no es la misma, o sea, sigue con sus mismas características externas, puede ser la misma E. coli, puede ser el mismo mutans, pero si ustedes le dan características o le dan un ambiente propicio, el mutans va a cambiar su ADN y se va a adaptar a la nueva forma. Lo mismo pasa con el COVID, ya vamos a tener una clase completa de SARS-CoV-2 y de H1N1 y ustedes van a ver realmente cómo es que funciona o cómo es que nos enfermamos a través del cobicho, ¿verdad? Cómo es que entra a nuestro cuerpo, cómo es que tiene la característica de mutar, de cambiar, de yo, por ejemplo, puedo ser la cepa original y aquí en Guatemala hay otro tipo de cepa, por ejemplo, yo me voy a poner sombrero, me voy a poner lentes y me voy a quitar la barba, por ejemplo, sigo siendo el mismo, pero tengo características distintas. Entonces, eso es una cepa, ¿sí? Lo mismo pasa con las bacterias. Las bacterias puede que su apariencia sea igual, pero internamente, digámoslo, tiene otro tipo de factores de virulencia debido al ambiente que haya provocado que sea o más virulento o menos virulento. ¿Sí? Va. Listo. No sé si hay algo más que quieran agregar, mucha. ¿Alguna otra duda? No sé si está aquí el doc. Bueno, mucha. Bueno, y por último, pues platicando con el doctor, mucha, la verdad es que tomamos la decisión que efectivamente el examen parcial va a ser el día jueves. ¿Sí? No sé si ustedes ese día tienen algún examen. Sean honestos, va, mucha. O si tienen parcial al día siguiente, ¿va, mucha? Pero Ustedes tienen son los parcial el que... viernes. De hecho, sí tenemos un corto de biostat, pero hicieron una votación y Laboratorio todos también. estaban de acuerdo. Tienen corto y laboratorio de bioestadística. Pues Doctor, miren, mucha. pero ¿Sí? ahora el 5 sí está disponible. Ahora ya está libre el 5. Creo que sí, solo que el 4 tenemos otro parcial, el de bioestadística.
Va, pero mire, la verdad es que de todas formas, a mí el problema, bueno, no sé con el doctor Ávila lo que hemos platicado, es que tampoco queremos aplazarlo tanto porque obviamente son temas muy cortos que vimos realmente, entonces si lo tienen fresco, pues creo que va a ser mucho mejor. Además, si se dieron cuenta, son creo que 4 temas los que vimos. Entonces, pues miren, no sé si, doctor, no sé si quieren platicarlo entre ustedes, ¿va, Sí, mucha? Y miren, nos mucha, dicen. yo creo que, Para perdón que te nosotros sería interrumpa, mejor Ajá, perdón, dale, doctor, perdón que te perdón. interrumpa. Mira, yo digo que idealmente sería cerca, ¿verdad? Definitivamente. Sin embargo, no me gustaría que tuvieran un parcial un día y otro día. A muchas sería muy Sí, masacre, digo yo, a vos. Entonces, si quieren, planifiquemos, veamos qué semana tiene examen y esa semana lo hacemos, ¿no, muchachos? O no sé qué pensás vos. pues aquí en el chat están poniendo que sí mejor el 27, pero sí me gustaría que sea más unánime, ¿ah, mucha? Porque tampoco es el hecho de que, pues, solo algunos. ¿Por Entonces, qué no sí, mandamos una encuesta en WhatsApp, Camilo? va, está bueno. O si Mandemos aquí una sí encuesta. quieren, mucha capito, si no, Es que levanten ya la habían mano. dicho Aquí en la están. Que votación, levante la mano ahí, todos va. en la sección A, y habían dicho Es que que, estaban de acuerdo con el 27. ¿sabes por qué también te digo lo de la encuesta, Camilo? Porque también no quedas constancia de la decisión que están tomando Sí, ellos, pues, ¿verdad? yo creo que había dicho algo Leslie, doctor. ¿Qué había dicho Perdón, Leslie? perdón. Y se había pasado una Íbamos encuesta atrás en de la esa sección camioneta negra. y Dale. todos están de acuerdo que el 27. Todos estaban de acuerdo que el 27. Y al menos en la encuesta, sí. Ah, va. Bueno, mucha, entonces, si todos estaban de acuerdo que el 27, pues entonces el 27, ¿ah? Sí, 27 está bien, mucho. Igual yo les voy a mandar la encuestita para que quede constancia Va. de quiénes están de acuerdo y quiénes no, Eh, porque así nos queda a nosotros también, ¿verdad? Así no hay problema. Recuerden que esto estamos haciendo, eh, eh, no está no son parciales programados, digamos, ¿verdad? Si lo estamos haciendo en los ajá. periodos de clase. Pues, y por eso es que pasa esto, ¿verdad? Que tiene el laboratorio y todo, pero yo creo que si Sí, salen de eso, va. mejor va. Sí, igual aquí pusieron que solo en la sección A, entonces, pues como les digo, vamos a mandar las encuestas en ambas secciones, ¿verdad? Y ahí pues ya podemos tomar una decisión al final, pero pues lo ideal pues es hacer lo más pronto posible, pero al final de cuentas ustedes mandan, ¿va, mucha? Pues ahí estamos entonces, ahí les mandamos la encuesta. Platíquenlo y ahí vamos viendo. Entonces, pues nada, muchachos, les deseo un feliz fin de semana, que estén muy bien, descansen, espero que todo se resuelva ahí con Anato Dental. Y nos miramos entonces el día jueves, si es clase o si es examen, va, mucha. Así que estén muy bien, feliz fin de semana, que la pasen muy bien, que la gocen, que se la disfruten y nos estamos viendo, muchachos. Feliz fin de semana. También. Feliz fin de semana. ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿Gillian? No, ¿quién me habla? Claro que sí, con mucho gusto, sí. Se las voy a mandar dentro de un ratito los temas y así ya lo pueden ustedes valorar para ver si es mucho o poquito. Ahorita se los mando. Va, está bueno, con mucho gusto, claro que sí, Gillian. Vaya, feliz día, muchachos, que estén bien. Gracias, doctor. Buen Adiós. día. Buen día, nos vemos. Adiós, Jimena.